Entonces, Rodri le hizo una pregunta a Guido. Ahorita, por favor, comparten. Hola, Mario, ya estoy ahí en Betty Valen, mijo, búscame y lo comparten, no porfis, Mario. Me están preguntando, dame link. Bueno, entonces vamos a hacerlo. El tema va a ser el primado de Pedro y el sacerdocio, que es la pregunta que le hizo Guido a Rodri. Pero, ¿qué les parece si doy 2 minutos para que formule la pregunta Rodri y luego para que respondas tú 2 minutos? ¿Cómo ven? Ustedes díganme. 4 minutos, 5 minutos, ¿cuánto? 5. Ok. 5 minutos. Espérame, déjame mover aquí el cronómetro. Dale. Bueno, la pregunta la voy a repetir. Ok, ¿en qué año surgió esa interpretación de Mateo 16, 18 alterna, donde Petra puede ser roca y Petros es piedra pequeña? ¿A partir de qué año comenzó y dónde está el error en esa interpretación? Adelante, Guido. No, desde los mismos padres de la iglesia. No había una unanimidad. Hay padres de la iglesia que atribuyen ese texto a Jesucristo y otros a Pedro, porque la variante del griego da para mucho. O sea, tendríamos que colocar primero un interlineal. Yo en este momento estoy aquí en mi trabajo, no tengo ni biblioteca, no tengo mis fuentes ni nada. ¿Ves? Yo siempre hago, bueno, entonces, no, espérate un momentico. ¿Tú tienes un interlineal electrónico? No, muestra el interlineal electrónico. Tú manejas un interlineal. Muestra la pericopa de Mateo 16, 18. Listo. Espérate, abro la aplicación primero. Agranda la pantalla para que todos vean. Listo. Ok. Un segundo, estoy abriendo la aplicación. Y aquí voy a compartir la pantalla. Ok, Mateo 16, 18, la pericopa. 16, 18. Ok. ¿Qué dice? Muy bien. Ahora sí. Muy bien, vamos aquí. Léelo primero. Ajá. Dice. Ok. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, ¿qué? No, un momentico, en Pedro, ¿cuál? Gramaticalmente, ¿cómo aparece morfológicamente? Pedro. Petrus. Ajá. Entonces, vamos a leer qué dice. No, espérate, busca, ahí está la definición. Ya que abriste el interlineal, dale. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las definiciones de Petrus? Ahí está. No, pero las definiciones. Por eso, español. Aquí están abajo, ¿no las estás viendo? Petros, aparentemente palabra primaria, un pedazo de roca más grande como nombre Pedro apóstol. Entonces, ¿de dónde sacaste esta interpretación? Esta interpretación, Guido Rojas, sigue, Rodrigo, proviene de 1563. Sigue leyendo porque está leyendo un interlineal. Está leyendo un interlineal, sigue. Entonces, ¿para qué abres el interlineal? Ok. Y ahora vamos a mirar. Te estás yendo por las ramas. Ahora sigue. ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto? No me voy a ir por las ramas. Sigue leyendo el texto. Sigue leyendo el texto. Vamos a mirarlo. No, Rodrigo, no. ¿Cómo que no? Conmigo no vas a jugar ese jueguito. Ese jueguito con los... No, conmigo no vas a hacer eso con que haces, no. Vamos, sigue leyendo el texto. Vamos a darle 2 minutos a Rodrigo. Vamos a leerlo, listo. Muy bien. Sí. Cuando dice después, sigue. En Mateo 16, 18, ¿no? Mateo 16, sigue leyendo, 18. Dice, ya leíste la primera parte. ¿Qué sigue diciendo Jesucristo? Muy bien. Ok. Cuando dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la Sobre esta roca, como es una Biblia protestante. Sí. No, es un interlineal. No. Mi iglesia. No sé, ese otro término roca
defínelo. Ahí está, estás hablando de un interlineal. No estás hablando, ese es un interlineal en griego. No, pero dilo primero, por eso, pero explica primero eso. ¿Qué aparece en el interlineal desde cuando dice roca? Vamos a mirar lo que dice la Biblia, Reina Valera. No. Antiguas, las antiguas, no miremos las 60. No. Mira, pero te fuiste en la Valera. Mirar las antiguas Reinas Valera. No dijiste primero que vamos a la interlineal. Estás en un interlineal. ¿Qué dice el interlineal? Okay. Habla primero del interlineal. Sigue, no tengas miedo, Rodrigo. Permítame un segundo, hombre, pero ¿por qué te molesta esto, hombre? Déjame, yo muestro. No, por eso, y sigue. Porque es que si uno no pone las cosas en el verdadero contexto, sí, de la Reina Valera. No, ahí fallaste, Rodrigo. Venga, estamos en 16-18. No. Reina Valera 1909. Aquí se cae el teátrico, dice. Mas yo también te digo ético. Que tú eres, que tú eres haciendo, Pedro. Tranquilo, esto no duele. Mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Vete al interlineal, ¿por qué cerraste la aplicación? Bueno, voy a bajar la interlineal de la Reina Valera 1909. Ahí tenías el interlineal. No terminaste de leer toda la perícope. No terminaste. Ok. Que está quedando mal eres tú. Yo no tengo en este momento nada. Tú eres el que en este momento tiene el interlineal. Vamos a leer la perícopa. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, pero el interlineal. Cuando Jesucristo dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta, la otra, ¿cómo aparece? Okay. Roca. Vete al interlineal y muéstralo para que la gente lo vea. Sí, ahí está. Muéstralo. Aquí no lo vemos. Muéstralo. Comparte aquí está. La pantalla. Míralo. Compártela. No estamos viendo. Betty, ¿lo estás viendo? Qué pena. Qué pena. Ahora sí. Comparte la pantalla, que estamos solamente dialogando nomás. Claro que sí. Vamos a aquí no estamos para excomulgar a nadie, ¿no? No, nadie. Muy bien. Entonces. ¿Qué dice otra vez? Lo que dice. ¿Qué dice? Ya vimos la primera. ¿Tú eres Pedro? Ajá, que tú eres Pedro, sí. Que Petro. Tú eres ¿Y qué más Pedro? ¿Sí? ¿Y sobre qué? Dice Petra. Okay. ¿Y sobre esta qué? Y sobre esta piedra, sobre esta roca. No, roca, ahí. Sí. Ahí. Explica, ¿cuál es el término? Explícalo, ahí está. ¿Cuál es? Es una interlineal. ¿Cuál es Pedro? ¿Roca? Explica la definición de roca. Espérate, ya la voy a buscar. Pero las mías. A ver. Ahí. Espérate que la estoy buscando. Pues ahí estaba. Ahí lo tenemos. Pues sí, pero espérate. Ahí. Epie. Kai. No. ¿Y aquí? Pero ya lo tenías. Primero dijiste que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, ahí estaba. La otra. Petros, debe ser acá. Esa. Sí, Petros. No, Petra. Sobre esta roca donde habla. Aquí, Petros. Y sobre esta. ¿Sobre esta qué sigue? Dos rocas. Ahí, roca. No, roca. Defínela. Petra. Eso. Dice Petra. Defínela. No, ¿dónde? Búscala. Ábrela, abre ahí. Abre el internet. Voy a abrirla. Ok. Miren lo que dice. Femenino de lo mismo que G4074. Ojo. Femenino de lo mismo que G4074. Una masa de roca, literalmente o figurativamente. ¿Quieren ver cuál es G4074? Aquí mismo está. Mírenlo. Petros. Tú mismo me pediste que mostrara este diccionario interlineal. Que conste que fue tu idea, no la mía. Tú mismo te acabas de pacatear, porque tú me pides la definición de Petra, ¿sí? Dice femenino de lo mismo, pero ¿qué pasó?
No, ¿Por qué no, me aquí borraron? ¿Por qué me quitaron? es que quería poner la cara de Guido. Bueno, entonces, mire que el mismo Guido cita las mismas fuentes que lo refutan y dice que yo tenía miedo. Yo quería evitarle con la Reina Valera 1909, digamos, un bochorno mayor, pero él mismo, yo no tuve nada que decir para que después no diga que yo soy garrotero, que yo lo maltrato, que yo lo ofendo, que yo lo insulto, que yo lo trato mal, ¿sí? Estamos hablando y estoy utilizando sus mismos argumentos y él mismo queda refutado porque él mismo pidió un interlineal digital, pidió el de la Reina Valera 1960 y pidió la palabra y se le dio. Ahí Más está. claro no puede ser. ¿Lo O sea, quito si o lo miramos dejo lo que ahí? dice 4073, femenino es lo mismo que G 4074, masa de roca literalmente o figurativamente, peña, piedra o roca. Y él, ¿cuál es el G 4074? Si es lo mismo, pero en femenino, Petros. ¿Alguna otra duda? Guido, ¿tienes alguna otra duda? Que te pueda Prende tu corroborar. micrófono, mijo, lo apagaste tu micrófono, Guido, mijo. No, estoy en el trabajo, estoy ocupado en este momento. Bueno, lo siento mucho, pero no vuelvas a decir que yo soy pandillero y garrotero, me haces el favor, porque el que actuó como garrotero fuiste tú, y ya, con tus propias pruebas, con tus propios argumentos, la gente vio y puede decidir quién tiene la razón. Muchas gracias a todos. Gracias, Guido, no te interrumpo más tu trabajo. Bendiciones, mi Betty, un besote. Espérate que ya me desocupo, espérate, Betty, que ya me vas a ocupar. Sí, aquí te esperamos. Bueno. Que conste, yo no dije nada. Bueno, también en este tiempo, Rodri, podrías, también bueno, ahí está la respuesta ya. Pedro es piedra, le pidió la perícopa a Rodri se la leyó, Rodri quería darle el contexto, pero Guido pues no se dejó, y pues ahí está. Y ya se enojó Guido Rojas, ya se le ve la carita de enojo, no sé si tenga hambre, si ya sea la edad, no sé crean, estoy jugando, pero ahí está. Ahora, Rodri, me gustaría también que le preguntaras a Guido Rojas sobre el catecismo cuando dice que Pedro es la piedra. Ahora, aquí hay una pregunta que hizo mi ahijadito que ya se fue, muy buena. Dice, mira, aquí está Santo Católico Romano. Ay, lo amamos a Santo Católico. Aquí es una pregunta muy buena a mi ahijado. Ay, ¿dónde estás, infeliz? Dice, pregúntele a Guido, mira, esta pregunta es muy buena. Pregúntale a Guido por qué San Pablo le llama Cefas y no piedra chiquitita. Es una pregunta muy buena. Muy buena. ¿Y por qué lo llama en arameo, pudiéndolo llamar en sus textos en griego? ¿Y por qué lo llama en arameo? Exacto, ¿por qué lo llama en arameo? Bueno, voy porque es que estoy en el trabajo, ya voy a explicarlo. O sea, ahí Rodrigo no dijo absolutamente nada que yo no supiera. Vamos a mirar, lo único que hizo Rodrigo fue... Comparte la pantalla. No, yo no estoy en este momento, estoy en el trabajo, no tengo nada. ¿Qué es lo que él dijo? Él mismo se fue a internet. Es la misma, piedra, peña grande. O sea, no hay forma de diferenciar en el griego que Pedro puede ser una piedra pequeña y Jesucristo una piedra grande. Si nos vamos a ir exegética y teológicamente, claro, ¿cuál es la diferencia? Que el uno es el discípulo y el otro es el maestro. Ahí Jesús, o sea, Rodrigo no está diciendo, pues discúlpame, Rodrigo no dice absolutamente nada que no aparece ahí, simplemente él después está dándose como si fuera el triunfo, sabiendo que ambas variantes pueden dar para lo mismo, o sea, no hay forma de diferenciar. Lo que sí se puede diferenciar exegéticamente, que es lo que yo estoy dando a conocer, es que yo no estoy negando ni el primado de Pedro ni la sucesión apostólica. Lo que tiene que quedar claro para un católico es que la piedra principal, la piedra del ángulo, el constructor es Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es el pastor de la iglesia. Nadie está negando por eso no estoy negando ni el primado de Pedro, ni estoy negando la sucesión apostólica, sino que entre las muchas variantes de ese texto, la de los protestantes también es válida. ¿Por qué? Porque hay que entender que de todas maneras la roca principal es Jesucristo. Y con eso no se está negando ni el primado de Pedro, ni la sucesión apostólica,
ni que no es una iglesia que no se pueda demostrar ni bíblicamente, ni ante la patrística, ni los padres de la iglesia, ni mucho menos. Eso era lo que me está diciendo. Pues, el mismo Rodrigo, lo que pasa es que está ahorita ocupado, el mismo Rodrigo leyó el Imperio Ilegal y se dio cuenta de las variantes de esas dos palabras, de Petra y Petra, después empezó pues como no podía yo en ese momento, estoy ocupado, pues, eso es todo lo que yo estoy alegando, y no por eso soy evangélico, ni soy protestante, ni mucho más. Ya, el que quiera mirar opiniones diferentes está más que claro. Y en definitivas cuentas, ¿a quién tenemos que seguir? ¿A Pedro o a Jesucristo? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es el que murió por la cruz? Jesucristo. ¿Ve? Ahora, si usted le pregunta, ahora, si uno le pregunta esa perícopa a los ortodoxos, que también son católicos, sí, a ver si nos aceptan el prima de Pedro. No, pero por eso, ¿los ortodoxos no son católicos? ¿Los ortodoxos no son católicos? ¿Son católicos o no? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que ellos también tienen sucesión apostólica. Sí, pero estamos hablando pues, que si ellos, o sea, los ortodoxos, los ortodoxos aplican ese texto para el primado de Pedro, pregunto. No. No, porque ellos lo tienen por cuestiones políticas. Si tú de verdad ¿Políticas? ¿Cuál es política? Debes saber las condiciones que rodearon en el año 1054 el cisma de Oriente. Claro. ¿Y por qué pero anteriormente, los que entonces reconocían el primado de Pedro lo negaron y se separaron de la iglesia? Eso es lo que tú deberías contarle a la gente. Conmigo no juegues eso porque yo conozco la historia de la iglesia. Era primus inter pares. No, mira, pues es que, o sea, a cualquiera era primus inter pares. Y es que tú mismo, vamos a compartir para que la el gente obispo de Roma, tú mismo te por acabas eso, de déjame hablar. ¿He hablado yo, Betty? ¿He hablado yo? A ver, mira, es que yo quise poner un orden. A ver, Guido Rojas, sí, mira, por eso, ahorita te voy a dar 2 minutos. Dale. En tus 2 minutos no va a hablar Rodri. Es que tú me pediste. Espérate que me ocupé. Espérate un momentico. Pueden hablar porque se me ocupé, ya voy. Es que estoy en el trabajo, estoy atendiendo gente, ya voy. Sigan hablando, ya voy. Ya cuando me desocupe te... Ok. Bueno, el problema es que Guido Rojas fue el que me pidió el link, fue el que pidió que abriera una nueva transmisión. Necesito que me compartas la pantalla, Betty, para yo explicar. Y al ¿Dónde está la confusión de Guido? Rodri, pero mira, yo te quiero decir algo. Te pidió que pusieras la pericopa, ya la pusiste, ahora ya salió con los ortodoxos. Bueno, sí, quítame el mamarracho ese para que todos puedan ver. Perdón, ¿cuál Jorge, es el mamarracho? Es Los letreros, eso, los letreros. Entonces, miren dónde está la confusión de Guido Rojas. Pero aquí es que tú no te dejes enganchar, Rodri. Pero por favor, estoy tratando de explicar y enseñarle a la gente. Yo no estoy peleando, estoy enseñando. Déjame enseñarle a la gente, ¿vale? Sí. Entonces, mira, aquí tenemos dos términos similares, el G4074 y el G4073, que es la versión femenina del G4074, o sea, este es Petra y este es Petros. Sí, entonces, ahí está. Petros, bueno, el diccionario Strong. La definición de Petra. Definición de Petra. Espérate, Guido. Resulta que acá nos dice que aparentemente es la palabra primaria, pedazo de roca más grande que G3037. Digo, 3073. Más grande. Sí. Más grande que G3073. Más grande que Petros. Petra es 4073. Aquí está la confusión de Guido, porque Guido está confundiendo este número, que es esta referencia, que es G4073, con la referencia G3073. O sea, hay 1000 referencias por debajo, y esta palabra que está aquí, vamos a ver si nos la deja ver, desafortunada. Bueno, subamos un poquito aquí para que nos deje ver. Sí se ve. La palabra. Ya voy a organizar eso, no te preocupes. Ahí está, entonces, Rodrigo, tú le estás dando vuelta a la palabra, perdón, yo estoy aquí simplemente mostrando. La palabra que aquí se refiere es la palabra Luquía.
O sea que es una piedra más pequeña. Entonces vemos cómo Guido confunde Petra con Luquía. No, 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 no. Aquí Discúlpame. está. Ahora lo que Por tienes, eso no, el no, no, mismo eso no es. diccionario Strong Lo que dice, mismo mire, dije mire, yo, mire, bueno, aquí está la definición de no, Guido, y por eso está el grave error. Dice, un pedazo de roca más grande que 3037, que Luquía. Pero Guido bueno. confundió Luquía con Petra. Ahora ya puedo Porque hablar, ya me desocupé. Cuando vamos a Ya has mirar hablado Petra, mucho. ojo, no dice más grande ni más pequeño, dice femenino de lo mismo que G4074. Esa es la Ahora explicación voy a que quería explicar yo. dar. Bueno, voy a ¿Ya? explicar. Ahora déjame explicar. Lo único que estás demostrando ahí, Rodrigo, es lo mismo. Que de la gramática, de la morfología, la sintaxis, esas palabras pueden aplicar dependiendo de los términos, porque lo más interesante es la exégesis. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes en qué región, en qué situación geográfica se dio cuando los apóstoles, Jesucristo le hace la pregunta y estaban en Cesarea de Filipo? ¿Sabes el lugar geográfico que ocupa esa perícopa? Porque es muy importante. Si no lo sabes, Me yo te lo digo imagino que rápidamente. sería en el No, lugar de reunión con no, Dios. no, no, no. No, lo que pasa es que están en la región de Cesarea de Filipo, que era una ciudad netamente pagana, y estaban delante, según los mismos arqueólogos y los historiadores y los biblistas, están delante de una gran roca, una inmensa roca donde había un templo dedicado al dios Pan. Por eso es que Jesucristo empieza con ese paralelismo. Lo que se da a entender que también exegéticamente es válido es que le está diciendo, tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra, y sobre esta piedra, o sea, esta piedra grande, inmensa, grande, colosal, edificaré mi iglesia, porque al final acá es la iglesia de Jesucristo. O sea que exegéticamente aún los biblistas protestantes no tienen, por así decirlo, no sería ninguna herejía ni nada, porque seguiría siendo la iglesia de Jesucristo y no la iglesia de Pedro. O sea, si hay variantes, solamente es la interpretación exegética de ese texto logístico, en esos términos de Petro y de Petro. Pero volvemos a lo mismo, es la iglesia de Jesucristo, la piedra del ángulo es Jesucristo. Además, esos textos bíblicos dan para mucho. Vuelvo a repetir que nuestros hermanos ortodoxos que son tan católicos como nosotros no van a utilizar ese texto para el primo de Pedro. Para ellos Pedro simplemente es el primus inter pares, el primero entre iguales. O sea, dependiendo también de la interpretación de los biblistas, se puede dar. Pero como tú mismo lo dijiste, si nos vamos a la gramática de la morfología, puede dar para mucho. Puede dar para decir que se está refiriendo solamente a Pedro, o se está haciendo una diferencia entre Pedro, el discípulo, y Jesucristo, el maestro, el uno una piedra pequeña, una piedra de base, y el otro la piedra angular por la cual está construida su iglesia. Eso es exegéticamente como también se puede entender. ¿Cuál es la herejía? ¿Cuál sería el problema? En Pues definitivas muy cuentas, ¿de quién fácil. es la iglesia? Es muy. ¿La iglesia es de quién? ¿La iglesia es de Pedro o de Jesucristo? ¿La iglesia de quién es? La iglesia es de Rodrigo, Cristo. ¿la iglesia de quién es? De Bueno, Cristo. ¿y quién es la piedra del ángulo? ¿Y quién es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo es Cristo. ¿Y quién es la piedra de edificación? ¿Quién es Por la piedra de eso, Cristo es edificación? todo. Jesucristo es todo. La Él es, piedra de edificación es Pedro. no, La piedra no, del cuando ángulo es no, 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 Cristo. no, 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 Tú no, tienes no, un no, 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 problema de no, confusión no, 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 estructural no, 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 arquitectónico vamos, terrible. no, no, A ver, no, digo yo con, vámonos, claro. espérate un momentico, ¿Cuáles son las vámonos a la piedras Biblia, vivas? Por ejemplo, no vamos, sabes la estructura. todos somos piedras vivas, o sea, el mismo Pedro no reconoce que Jesucristo es la piedra principal, ¿lo reconoce o no lo reconoce Pedro? Hay dos Claro, textos la bíblicos piedra en del el cual ángulo. Pedro reconoce, La piedra del claro, ángulo, claro. Pero es claro, que para y eso hay que saber la la piedra arquitectura del que siglo I. echaron los ¿Tú conoces arquitectos, algo de por eso, arquitectura y del la siglo piedra que se echaron los arquitectos, o sea, los judíos, ¿ve? I? Porque es un nuevo templo, ya no existe templo de Jerusalén ni nada, o sea, perdón, el mismo Pedro es el que está dando respuesta a ese interrogante, eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es que, como te digo, estoy aquí en mi trabajo, no tengo todas las herramientas del caso, pero vamos a buscar en Hechos, tú que tienes ahí la Biblia, en Hechos 8, discúlpame un momentico, te digo, en Hechos 4, en el discurso de Pedro en el templo, permíteme. Uh-huh. Vamos a mirar a ver dónde está.
A ver. No, se me fue. Se me fue, sí. Sí. Bueno, mientras lo encuentro, pero de todas maneras vuelvo a repetirte. Es la iglesia de Jesucristo. Él mismo promete que el poder de la muerte no podrá vencerla a ella. Y de hecho, ¿cómo explicas tú, Rodrigo, cuando más adelante, que le dice a Jesucristo en el mismo texto, si quieres búscalo, cuando dices, Pedro, eres piedra de tropiezo, ¿por qué no lo buscas ahí en el interlineal? Creo que son 3 versículos y veamos a ver morfológicamente cuál es la variante. Okay, Cuando le entonces dice Pedro, lleno del Jesús, Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de no, Israel. en Mateo 16, no, en Mateo 16, más adelante, ¿te acuerdas? Cuando el mismo Jesucristo dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Sí. ¿Cuál es la etimología de ese término otra vez, piedra, en el griego? Voy a revisar. Porque no puede ser piedra de edificación y piedra de tropiezo. Quiero que me expliques eso, pero primero en la gramática, en la morfología. Ok, permíteme ¿Sí? un segundo. Pero muéstralo para que todos podamos mirarlo. Sí, lo estoy compartiendo. Betty, por favor. Se fue la anfitriona. Betty. No, ahí voy. Pero yo también le quiero hacer aquí unas preguntas al final. Pero no me acuses de hereje, Betty. Eso es calumnia, eso es blasfemia. Empezaste con el video haciéndome Y tú no eso. nos De acuses protestar. de No. pandilleros a Rodrigo. Eso es diferente. Sí, eso es, no, pero no de falsos católicos. Eso es otra cosa muy diferente. No le digas pandillero, pues, a mis hermanos. Pues sí, se actúan como tal, pero bueno. ¿Por Yo qué? actúo como Rodrigo pandillero, te está video robas, respondiendo me con Biblia, extraña. te está Me respondiendo todo. extraña Ahora que van, digas eso. Eso sí, ahora van quiero que las Rodrigo nos diga cuando, es que no tengo acá, cuando Jesucristo le dice, apártate de mí porque eres piedra de Estoy tropiezo. buscando Hay eso. son unos 4 versículos después. Léelo, por favor, y nos lo compartes en el griego. Ok. Dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sí, pero tú que tienes ahí, tú que tienes Biblia paralela, busca otras, creo que en la Biblia de las Américas. Si quieres, vete a la Biblia de las Américas a ver. Pero no me dijiste que querías interlineal. Sí, pero si no aparece ahí, pues no tengo la culpa que no aparezca ahí, pero en Si otras no versiones sí aparece es porque aparece. no está. No, Pero bueno. busca la Biblia por eso. Busca, tú tienes ahí varias Biblias, búscala. Mira. Hay Bueno, pero que otras. tú querías solo interlineal. Sí, porque Bueno, no sabía si aparecía ahí o no aparecía. Bueno. Ok. Creo que en la Biblia, busca, tú que tienes ahí Biblias paralelas, búscala si quieres en la. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Busca la Biblia de las Américas. Por eso, busca otra versión, busca Biblia de las Américas. Creo que la Biblia de las Américas sí aparece. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: colócate detrás de mí, Satanás, eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. No sé, pero hay unas versiones donde aparece piedra de tropiezo. No sé porque en este momento no. Biblia de América, no. Biblia de Jerusalén. No sé a qué tipo de Biblias americana. De pronto la Biblia de nuestro pueblo, que es la que tanto te gusta. Vamos a ver si esa dice: él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. ¿Dónde está esa cita? Y eso que esta es tu Biblia favorita, tú la muestras en todos tus videos. Y esa, pues o sea, si es tu Biblia favorita, no. O sea, no veo ni en la Biblia de nuestro pueblo, ni en la de Jerusalén, ni siquiera en la Biblia de América que tú dijiste eso. Bueno, veamos entonces en la Biblia de Navarra, de pronto ahí sí. ¿Ok? Dice: pero él se volvió hacia Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Que conste, solo Biblias católicas. Entonces, conclusión:
tú estás inventando conclusión, un texto que no existe no. y sobre No me lo él estoy sacas inventando. conclusiones. Porque tú Hay dices, unas hay unas todos versiones donde escucharon, sí aparece que es piedra de tropiezo. perdóname, pero ahora es Pero mi es que no las turno de tengo hablar. acá. Por eso. Es mi Es que no turno de tengo aquí hablar. las Guido, Biblias. Tú deja fuiste que muy hable claro. Rodri. Sí, Deja claro, o que sea, hable Rodri, mijo. es que, miren, es la segunda vez seguida que el mismo Guido pide la cita, pide la prueba y él mismo se Es refuta que con no su tengo propia acá. prueba. Yo ¿Sí? no, es que no tengo acá Deja mi que Biblia. Yo hable ¿Cuál fue estoy la en mi primera? trabajo. Rodri. Fue la primera. La primera me dijo, muéstrame lo que significa Petra en el Strong y Sí, muéstrame ¿y qué? Petros. ¿Y Y qué dijo, es que resultó? Petros, que es una Petra peña, es dijo, una peña decía grande. que Petra Dice, era la más feminización grande, de más Petros. grande. Y en Petros dice que es más grande que el G3073, que era el que él estaba confundiendo con Petra, y era otro término totalmente distinto. Y él dijo que no, pero ahorita está repitiendo el mismo error, lo acaban de escuchar. Y por otro lado, pues luego me dice que en Mateo 16:23, Jesús llama, después de que lo llama piedra de edificación, llama a Pedro piedra de tropiezo. Usamos las Biblias interlineales que él pidió, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, viramos en la Biblia de la Biblia de Navarra, en la Biblia de nuestro pueblo, que es su Biblia favorita, y en ninguna encontramos ese término. Por lo tanto, Sí, pero uno podemos sí decir aparecen. No es que no. En Guido algunos sí está aparecen. argumentando, No, todo su no estoy argumento se basa inventando. en una No, falacia, no en estoy diciendo. textos que no existen, ¿No que existe? él se Yo imagina después te demuestro. o Yo que después te demuestro. consulta de Por Biblias que eso. no son No, tú no autorizadas eres por la biblista, iglesia. Rodrigo. Tú simplemente estudiaste 3 semestres para ni darte la cara de biblista ni nada. Tú no sabes ni griego ni nada, nada. Tú no puedes decir que conoces todas las versiones de la Biblia, ni mucho menos nada. O sea, Bueno, simplemente te entonces estoy diciendo que en miremos la alguna Biblia de los referencia. testigos de Jehová a ver si en esa dice. O Oh, sea, es que yo estoy leyendo, no. tú me estás Sí, yo diciendo te estoy. que yo no soy un buen biblista, pero estoy leyendo No. lo que tú me estás pidiendo y te Sí, estás pero es que no refutando. sé que en Ni algunas sí siquiera dice, donde le dice te estás aparte. Bueno, refutando. dímelo, Rodrigo. Tú has leído, en algunas versiones sí dice, donde dice apártate de mí que eres piedra de tropiezo. En algunas versiones sí aparece o no aparece. ¿Sí lo has leído o no lo has leído? No, Compartámoslas y miramos a ver. por Miremos eso, a pero ver, es que no estoy en cuál acá. aparece el tropiezo. Por eso, A ver, estoy los aquí. dos infelices, ahí tiene el padre Mojica. Y los dos se me van a quedar calladitos. Yo no fui. ¿Qué? Chao. No, espérame. Los dos. Pero yo le tengo preguntas a Guido. Pero es que tú empiezas, Betty, a hablar de los padres de la iglesia como si yo estuviera negando la patrística, estuviera negando. Yo he negado el primado de Pedro. Yo he No, negado ya la no sucesión te voy a apostólica. preguntar de ellos. Ya no te voy a preguntar de ellos. Te la voy a hacer, Simplemente voy a dije, hacer antes de que entre el padre, hijo. por eso, Espérame. simplemente dije que la variante gramatical de Mateo 16:18 puede ser también para Petros Okay. y para Petro, y el mismo Rodrigo también lo dijo en interlineal. Ustedes lo leyeron y lo escucharon y él sigue insistiendo. En el Sí, antes de mismo que error. venga el padre. Pregunta, Y Cefas, ¿qué significa? ¿Cefas en qué idioma está y qué significa, mijo? Guido. Arameo. ¿Y qué significa? Arameo. Piedra, ¿Y qué significa? como tal. ¿Cómo? Piedra. Ah, Piedra. entonces, así le llamó Jesús a Pedro, piedra. Segunda pregunta, Sí. ¿Pedro no es piedra? Sí, pero es una piedra pequeña en comparación a Jesucristo. Sí, pero hay que saber la diferencia entre una piedra y la otra, ¿no? En comparación a Jesucristo. Guido, es que acabamos de leer que Petros G4074 es más grande que G3073, más grande. Y tú sigues insistiendo que Petros es más chiquito que Petra. O sea, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al diccionario Strong protestante, que es el que a ti te gusta? ¿O a ti? O sea, mismo en el interlineal le dijiste Petros y Petra. Tú estás diciendo que es más chiquita. Al fin. No, Petra es más grande que Petros. Petra puede ser una masa rocosa. El Strong también habla, eso puede ser una masa rocosa como tal. ¿Ves? Y por eso es que te decía que cuando Jesucristo hace eso, se estaba refiriendo al templo del Dios Pan, a las afueras de Cesarea, porque eran unas inmensas rocas como tal. O sea, posiblemente esa variante puede ser acertada, es lo que yo estoy diciendo. Y si fuera así exegéticamente, volvemos a lo mismo. La piedra principal, la piedra del ángulo es Jesucristo. Yo no voy a seguir a Pedro, yo sigo solamente
Yo prefiero yo sigo la iglesia que funda Jesucristo. los padres de la iglesia y... Sí, pero entre los padres de la iglesia había muchas contradicciones. Entre los padres de la iglesia había muchas variantes, ¿ves? Sí, ¿como cuáles? Me gustaría, no, me gustaría, pues en el momento no tengo acá me gustaría, porque voy a invitar al padre Alejandro Elviri, que es un sacerdote griego, que conoce el griego, para mirar a los ortodoxos cómo aplican. Ese padre. Claro. Es un ortodoxo. Un padre, si los ortodoxos son griegos, ¿por qué se burlan? Sí, no, está bien. ¿Cómo sí que es respetable? Betty, los ortodoxos son católicos. Sí. Vas a decir como Max, que son herejes. Lo son, ya. Son católicos. En comunión parcial, ya, calma. Guido, yo tengo que mirar, por eso te estoy diciendo, para los católicos romanos, esa perícopa se basa en el Prima de Pedro. Voy a consultarle al padre Alejandro Elvire, que también conoce el griego, para mirar a ver ellos cómo aplican también esa variante. Los ortodoxos aceptan a Pedro como el también le podemos preguntar a católicos no romanos, católicos de Antioquía, ¿sí? Católicos egipcios, a ver, pero son de rito romano, o sea, a ver qué opinan sobre ese texto. O sea, si tú me vienes, porque es que porque pues si vas a hablar de orientales, suena como turbia y quiero marcarla. Que tú dices la iglesia de Roma y los ortodoxos. Cállense, infeliz. Pero es que los ortodoxos, por eso los ortodoxos no aceptan el primado de Pedro, pero son católicos. También están los 24 ritos católicos donde también pero están los ortodoxos. Sí, pero a esos no son católicos también les podemos preguntar cómo interpretan el texto. Están bajo la sujeción de Roma. No confundas una cosa de lo otro. Entonces, tú estás dando doctrinas y teorías que no pertenecen a nuestra iglesia. A ver, ya, los dos. Rodri, y de respetable. Rodri, ya. A ver, Guido, por favor. Ya llegó aquí el padre Mojica. Última pregunta para mí, Guido. ¿Tú crees que Pedro tú me estás haciendo preguntas a mí como si yo fuera un protestante? Sí. O sea, tú me vas a dar clases a mí. Tú me vas a dar clases a mí. Es que tú pareces ortodoxo. Es que tus preguntas son con doble sentido. Bueno, última pregunta. ¿Tú crees que Pedro? Dime si estoy negando el primado de Pedro. Dime si estoy negando el primado de Pedro. Dime si estoy negando el primado de Pedro. No lo niego. ¿Qué estoy negando? Los ortodoxos. Si simplemente, o sea, lo único que estoy negando es que para mí la perícopa de Mateo 16:18, por eso, discúlpame, lo único que estoy diciendo es que para mí esa perícopa, para mí, en mi opinión personal, lo que dicen los protestantes de Petro y Petro, para mí es la mejor. La diferencia entre el discípulo y el maestro es así de sencillo. Y no quita para nada ni la autoridad que le dio Jesucristo a Pedro, porque sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Y la llave la da Jesucristo. Eso es todo. Guido. Pero entonces no me acuses de protestante. Guido, escucha, Guido. ¿Los ortodoxos aceptan a Pedro como el primero? No, ellos aceptan solamente que Pedro es el... No, pero no me dejas hablar. No me dejas hablar, es que son católicos. Ya, ahí está el padre. Sí, por eso, simplemente voy a explicar eso nomás. Espérate, simplemente que los ortodoxos aceptan que Pedro es solamente en Roma. Y los otros patriarcados son iguales, son primos interpares. Ahí está el padre. Padre, prenda su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, padrecito, buenas tardes. ¿Cómo está Betty? ¿Cómo está Rodrigo y Guido? Bendiciones. Yo sí me tengo que retirar porque estoy aquí en el trabajo. Espere, Guido. Sí, pero espere, es que yo voy a entrar. Espere, yo voy a entrar por... es que aquí no puedo compartir pantalla porque quiero compartir la pantalla del texto griego del Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué es lo triste de usted, padre? Que cuando yo lo invito a usted conmigo, usted no solo no va. Y eso es triste de usted, padre. Cuando yo lo invito a usted los dos, usted conmigo nunca ha querido aceptar. Y yo en este momento no tengo, o sea... Oye, Guido, ¿por qué atacas al padre? Apenas saluda y entras a atacarlo.
No, Y que no, sino que es aquí no triste. voy No, a... no, sino que eso no que es triste que el padre, yo los voy a invitar, yo no. O sea, el padre nunca ha aceptado una invitación mía. Ahorita sí está porque Y está eso, Betty, está eso no lo Escúchalo. Rodrigo. pueden hablar en Eso es persona. triste. O No, sea, pues yo se lo he tienes dicho muchas veces que... a él, pero no, yo reconozco la autoridad Guido, del padre. O sea, discúlpeme, Guido, padre. Bien pueda, padre. ¿me escucha? Esto, Sí, padre. usted sabe las razones por las cuales no, usted las sabe y yo aquí no voy a exponer nada en público. Es que no tengo buen internet, no tengo buen internet, entonces, y yo, no, es que quiero compartirles aquí pues el texto, es que tengo mal internet y me encuentro por Google y eso está pero lento. A ver, mire, esto Guido, primero pues los saludo, y a Rodrigo y a Betty, lo que usted me dice en cierta forma es cierta, pero en otra forma no, porque usted sabe las razones por las cuales no, ¿sí? Y yo aquí no voy a exponerlas, usted las sabe y las hemos hablado en el chat privado, ¿listo? Lo segundo, a ver, yo quiero pues acá, ¿sí me escuchan todos? Sí, Pater. A ver, es que no puedo compartirle aquí esto, Sí, sí, lo bloquear, escuchamos. bueno. Listo, es que no puedo aquí compartirle, yo tengo el texto, yo tengo el texto griego del Nuevo Testamento y por ejemplo, en Mateo 16, 18 dice, Caló de soy lego oti si ei petros. O sea, ahí utiliza el término petros, ¿sí? Kai epitautete petara, o sea, dice petros, petra, o sea, cuando usa el término piedra, es único y exclusivo para Pedro. Y Petra o Petros es una piedra que yo no arrisco a mover. Es una piedra inamovible. Ahora, el sinónimo de piedra es litos. El sinónimo de piedra es litos. Y antes de pasar a mostrar eso, es que no puedo compartir aquí la pantalla porque Pero, no tengo buen internet. padre, El la piedra contrario de inamovible, disculpe, padre, pero la piedra inamovible es Pedro o Jesús, en ese exegéticamente. ¿Cuál es la piedra inamovible? Jesús es la piedra inamovible y Pedro, por la elección de Jesús, es una piedra inamovible. O sea, ambos son piedra inamovible, Pedro es según el una piedra texto. inamovible por la elección de Cristo. Las puertas del Hades no la derrumbarán. A ti te daré Pero es las la llaves del iglesia de reino de los Cristo. cielos. Es Pero la por eso, primacía pero de es la la iglesia gracia. de Cristo. En la elección de Pedro, en la elección de Pedro, lo hace piedra inamovible. O si no, Jesús Pero fallaría. también le dice, no, pero acuérdate que también Y le dice Jesús no que puede Satanás también fallar. los zarandea. Y no lo negó 3 veces, padre. No Mire, renegó de Jesucristo. el otro, el otro término es lito, ¿sí? Bueno, usted dice que en el versículo 23 utiliza escándalo, utiliza el término piedra de escándalo y eso es falso, ahí no dice ni litos ni dice petros. O sea, el Bueno, texto en griego algunas en ninguna versiones sí lo he parte del leído. versículo 23 Bueno, usa, en ninguna parte del versículo 23 usa el término piedra de escándalo. Piedra, el término piedra pero lo no que lo usted, usa. Usa sí, el término pero padre, lo que usted, escándalo. disculpe, padre, pero lo que usted quedó muy claro es que Petra es la piedra inamovible y ese femenino es para Jesucristo, diferente a Petro. Usted mismo lo dijo del griego, Pedro padre, es usted mismo lo piedra leyó. inamovible por la elección de Jesús. No, pero Pedro es piedra gramaticalmente, inamovible por la elección de Jesús. pero eso ya es una interpretación, pero lo que usted está hablando gramaticalmente, porque usted primero se fue a la gramática, padre. Por eso. Pero usted cree que por la elección de Jesús a Pedro, porque le cambió el nombre de Simón Cefas, Pedro, ¿sí? ¿Usted cree que al elegirlo se hace una piedra inamovible? Lo negó 3 veces, padre. Es Pero es una humanamente, piedra claro. inamovible. Bueno, no. Pero eso ya no es la explicación exegética del término. Eso ya
O sea, esa no es la No, explicación es gramatical del texto. O sea, usted le está dando es otra que, explicación. Yo no estoy negando el primado de Pedro. Sino pero lo es que que quería, mire, que, padre, usted mismo lo leyó. Pero padre, usted el griego lo leyó, la por diferencia entre Petros y ejemplo, Petros. Eso es lo único que yo estaba diciendo nomás. O espéreme, sea, porque él, falta otras cosas que decir. O sea, en el versículo 23 no usa el término piedra de escándalo, solamente usa el término escandalón e gemú. Y antecitos de escándalo usa el término Satanás escandalú, no usa el término piedra. Y eso es muy claro. padre, Entonces, obviamente la ahora elección de escúcheme esto. Pedro, Bueno, sí, entonces, viene sí, sí, antes, mire, y esto lo dice Santo sí, Tomás. Mire, esto lo por dice eso, Santo padre, Tomás. pero si es piedra inamovible, ¿por qué Jesucristo mismo le dice, lo relaciona con Satanás? ¿Cómo hacemos eso exegéticamente? Si es piedra Mire, inamovible, esto no ¿por qué es, después le dice no, mire, Satanás? eso se lo responde a usted Santo Tomás de Aquino. Ojo a esto. Sí. Santo Tomás de Aquino dice antes de la pasión de Cristo, en la pasión de Cristo y después de la pasión de Cristo, la naturaleza humana de las personas no cambia. Entonces aquí es cuestión de disposición permanente que lo da la gracia de Dios por la elección. Y además, por ejemplo, leyendo Mateo 28, 16 siguiente, el texto dice, algunos dudaban de los apóstoles, algunos todavía dudaban. Entonces los apóstoles no son ángeles ni nada de eso. Pedro sí lo negó, ¿cierto? Pero después de la negación hay algo más grande que es la elección. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bueno, Entonces, bueno, yo solamente voy a decir eso. Y lo otro, mire, hay términos, por ejemplo, piedra, lo encontramos en Primera de Pedro 2.4. Y en Primera de Pedro 2.4, mire lo que dice, ahí no usa el término Petra ni Petros, utiliza el término litos, litos. Y, bueno, Primera de Pedro 2.4, el 2.6, el 2.7 y el 2.8. ¿Sí? O sea, ahí seguido. padre, Ahí no utiliza el término Petros ni Petra, sino utiliza el término litos, padre, litos. padre, ¿me escucha? Entonces, sí, señor. Entonces el término Una cosita, Petros y padre. Petra es exclusivo para Pedro. Sí, pero además, No, padre, si usted padre, eso no fue lo que lee, usted leyó. Eso padre, no fue lo que usted leyó, padre. Ay, qué ya que pena, pero Guido, perdón, perdón, usted mismo se fue a la gramática y usted mismo hizo la diferencia entre perdón, entre Petros y Petra. perdón. Ahora Mire, está tratando de acomodar voy, voy, las cosas, pero gramaticalmente, padre, voy, usted mismo lo dijo al principio, padre. Ya si usted lo voy, cambia, con voy, todo respeto, pero eso ya es otra cosa. Es Usted que mismo dijo que Petra Guido, es una piedra Petra es inamovible neutro. Petra no perdón, es Jesucristo. un neutro, no es un masculino. me, perdón, padre, ¿me permite un segundo? Qué pena interrumpirlos, pero yo quiero mostrar que Guido sí está confundido bíblicamente, porque Guido acaba y ha afirmado hasta el cansancio que la Biblia dice que Jesús le dice a Pedro que él es piedra de tropiezo, que Pedro es piedra de tropiezo. Vamos a Romanos 9:33. ¿Qué dice de Jesucristo? Dice, como dice la Escritura, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. O sea, ¿a quién llama roca de escándalo y piedra de tropiezo? Pero eso es A otro Pedro, de no, a eso. Jesús. Estás Y ahora vamos hablando a de Pablo primera y no de estamos Pedro, hablando de Mateo. vamos Estás a hablando primera de de, Pedro 2:8 para que Mateo vean no las tiene nada que ver confusiones con tan Lucas, pero graves que tiene no, Guido sobre la piedra. no, te Primera de fuiste por Pedro otro lado. 2:8, que era el que ¿Es lo le mismo quería decir. Mateo que Romano? Pedro, ¿Es lo mismo tranquilo, Mateo que Lucas, que Guido, Pablo? No, déjame leer, déjame no, leer, pero por es que te favor. fuiste para otro texto. ¿Okay? Te fuiste para No, otro es que texto. el problema es que tú dices que No. Jesús le dice a Pedro que En él es piedra algunas de tropiezo y versiones piedra de de Mateo escándalo. Y 16, la Biblia 23, no de enseña Mateo, eso. bueno, voy a Lo que buscar unas enseña la versiones, Biblia es que la piedra de tropiezo y roca de escándalo es Jesús. Y lo voy a comprobar pero con otras en citas, si no Pablo, te guste. pero en Pablo, Primera de pero no, Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Y por eso quería que el padre leyera en voz alta el texto, pero lo voy a hacer yo.
Dice así, dice, para vosotros pues creyentes el honor, pero a los incrédulos la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. Entonces vemos aquí cómo Guido confunde un texto bíblico, se lo adjudica a Pedro, sabiendo que no existe, porque lo buscamos varias veces en varias Biblias, no existe, y resulta que este texto se lo aplican es a Jesús, no a Pedro. Y si se lo aplicaron también a Pedro, quería decir que entonces son iguales las rocas o las piedras. Ahora, ¿Okay? Y ahora, un momentico, Rodrigo, sí. Ya llegó el padre. Sí, pero ahorita que está el padre, quisiera preguntarle al padre si él también acepta la teoría de Rodrigo, donde dice que cuando se habla de sacerdocio común, si eso es lo mismo sacerdocio ministerial. Ahorita hablas de eso mismo. La teología del grillo empezó a salir de tema. No cambies pero de tema. no, porque esa era la otra parte. No, esa era la otra parte. Te voy a apagar el micrófono, deja que termine. Que el padre explique también que es en los textos donde se habla de que el nuevo pueblo somos sacerdotes, ahorita, si esos son sacerdotes ministeriales o sacerdocio común. Que el padre también explique eso, ¿no? Ya es casi igual que el pastor.com. No, pero que eso no es la otra parte también. Pero, padre Charles. Pero que el padre también explique. Ahorita explica, deja que te den pacatazo con esto. Padre Charles. Estoy ahí en el... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Padre. Ay, pero es que tengo mal internet, Ala. Se puso negra la pantalla. ¿Ahí sí, me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. ¿Pero se ve la pantalla ya? Se ve negra. Ya se ve. Ay, otra vez, ya se ve negra. Ahí. Dele. Mire, por ejemplo, acá en primera de Pedro 2:4. Al 6. 2:6, perdón. Mire, aquí usa el término litón. ¿Sí? Que ese es el texto que en los debates sobre Primero de Pedro los protestantes citan. Por eso dice la escritura aquí que coloca en Sion una piedra elegida, fundamental, preciosa, quien cree en ella no quedará defraudado, ¿sí? O sea... Entonces, padre, ahí la piedra inamovible de Jesucristo. Y Pedro también es piedra inamovible por la elección de Jesús. Pero no bíblicamente lo podemos demostrar. Mire, acuérdese que en el 2007, una cuestión teológica. En el 2007, el Papa Benedicto XVI tuvo un encontronazo duro con los musulmanes. ¿Y qué fue lo que dijo, dijo el Papa Benedicto XVI? Y todo el mundo se calmó, incluso los protestantes. ¿Y qué dijo? O sea, y eso es una piedra inamovible. O sea, él dijo, Pedro habló en mí. Y cuando el Papa Benedicto XVI dijo, Pedro habló en mí, los musulmanes dejaron de perseguirlo por lo que él había dicho de que la fe no entra por la espada, ni por bombas, ni todo eso. Y dígame, él puso esa piedra ahí, nadie la pudo mover y todo el mundo se cayó. Los enemigos del Papa Benedicto XVI se callaron. Dígame, ¿eso no es ser piedra inamovible? Por ejemplo, el Papa Francisco, desde el 6 de diciembre del 2016, todos los sacerdotes podemos absolver el pecado del aborto. Eso es una piedra inamovible. ¿Quién va a decirle, no, su santidad Francisco? Pero eso es una piedra inamovible. Pero eso ya tiene que ver en cuanto a la doctrina del primado de Pedro, de la asociación. Pues estamos hablando solamente desde la exégesis. Pero es que estamos, por eso, padre, usted se está yendo, usted se fue desde la exégesis bíblica a la parte doctrinal. Esa es la gran diferencia, padre. En la parte exegética, por eso, padre, en la parte exegética la piedra inamovible es Cristo. Ya en la parte doctrinal, todo lo que usted quiera decir, padre. Bueno, le puse un ejemplo del Papa Benedicto XVI. Sí, pero eso ya es doctrinal, padre. Eso es doctrinal. El Papa Benedicto XVI dijo, Pedro habló en mí, y todo el mundo se calmó, hasta los musulmanes. Eso es el piedra inamovible. El Papa Francisco, desde el 6 de diciembre del 2016,
dijo, todos los sacerdotes pueden absolver el pecado del aborto y levantarles comunión. Eso es el piedra inamovible. ¿Quién después del Papa Claro, Francisco? No, eso sí. no, eso no. Eso es piedra Sí, pero eso es inamovible. en cuanto al Ahora, por ejemplo, primado petrino. Pero eso es en cuanto a la doctrina que nosotros los católicos por eso, romanos ya, creemos. O sea, ya, sí, por pero eso. son dos Por cosas, padre. ejemplo, el Papa, ahora Yo le voy a poner solamente el me está ejemplo yendo a del la Papa parte Juan Pablo exegética, II. El Papa Juan Pablo pero ya yo me II, está... por ejemplo, dijo el Papa Juan Pablo II, el aborto es la eliminación deliberada y directa, como quiere que se realice, de un ser humano que va desde la gestación hasta el nacimiento natural. Mira, aquí ya es un tema de moral. Puso esa piedra inamovible, ¿sí? Claro. Pero sí, pero eso Eso es es en piedra cuanto al poder inamovible. que tiene sí, pero eso es en cuanto al poder que tiene ya Pedro y los sucesores ya doctrinalmente. Yo lo que estaba haciendo era solamente la diferencia exegética, padre. No más Por era eso, eso. Desde es el que mismo mire, griego ya que hablé usted en lo mismo lo cuestión dijo. de moral, hablé en cuestión de diálogo Pero doctrinalmente, interreligioso padre, y hablé pero en cuestión doctrinalmente. de sacramentos. Mire, y ahí fue la piedra Pero eso ya es inamovible. doctrina, Por pero es eso, doctrina. por eso, entonces Pero no El Papa bíblicamente, padre. Francisco, No por ejemplo, bíblicamente. el Papa Benedicto XVI en el 2008 sacó un documento que se llama Algunas consideraciones sobre los candidatos al sacerdocio. En ese documento el Papa Benedicto XVI dijo, todos los seminaristas que se descubra que tengan atracción al mismo sexo no pueden ser candidatos al presbiterado. Eso es una piedra inamovible y eso lo deben obedecer todo el Ojalá, mundo en los seminarios, aunque ya es un tema aquí complejo, ¿sí? No vamos a extendernos más en ese tema de la felicidad. ojalá que Eso sean es los una mismos piedra los inamovible. presbíteros. Pero mire, Guido, eso es una piedra inamovible, ¿sí? Por ejemplo, el Papa Pero Francisco, doctrinal. con el tema de lo que introdujeron en el derecho canónico, de expulsar del fuero clerical a los sacerdotes, que esto es doloroso para todos, porque es un vía crucis que todos llevamos, no solamente el bautizado, con el tema de la pedofilia. El Papa puso una piedra inamovible en el derecho canónico, son expulsados del fuero clerical. Eso es una piedra inamovible. Entonces, ¿quién fue a decirle al Papa Juan Pablo II, no, eso no es el aborto, la definición que dio en el numeral 67, 64 de la Gaudium, de la Evangelium Vitae? ¿Quién fue a decirle al Papa Benedicto? Dice, no, 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 usted está equivocado, ¿cómo le ocurre que Pedro habló en usted? No, y eso fue una piedra inamovible, lo que dijo el Papa Benedicto, lo que dijo el Papa Francisco. Ahora todos los sacerdotes pueden absorber el pecado del aborto y levantar la Pa- excomunión. Eso es una piedra inamovible. Padre, Entonces, me permite una pregunta? espera, yo con esto termino. Disculpe, por ejemplo, en el griego solamente Petros, Petros es el nombre de la persona. Petra no es un femenino, Petra es un neutro, pero es la misión de Pedro. Y fíjense que en Lucas 5, 8 siguientes, al único que Pedro le dice cuando se subió a la barca, le dice, te haré llegar a ser pescador de hombres. Le dice solo a Pedro, te haré llegar a ser pescador de hombres. Espérenme, busco el texto y ya les doy la palabra, me disculpan. Venga, lo busco acá en mi Biblia digital, la Biblia de Jerusalén. Mire, ahí le dice Jesús cuando se sube a las barcas, ¿cierto? Dice, versículo 8, al verlo Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Listo. El versículo 10, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está, serás pescador. O sea, él es el primado, él tiene el primado y él es una piedra inamovible porque Jesús lo dijo, serás pescador de hombres. Nadie derrumbará la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotarás. A ti, mire lo que le dice, a ti te haré las llaves del reino de los cielos. Todo eso incluye el primado, no solo el versículo 16. Entonces, fíjense que en el griego solamente utiliza Petros, Petra, para Pedro, y ni siquiera para Jesús utiliza Petros. Fíjense que eso está, venga, lo buscamos acá en Mateo 20, la parábola de los 24:42, si no estoy mal. Y que el que habla dice, la piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Creo que es Mateo 24:42, si no estoy mal. Tal vez no me equivoque. Ah, no.
Mateo 21, es Mateo 21, perdón, esperen, Mateo 21. Mateo 21. Cuando dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Mire, Jesús les dijo, no hay leído en las escrituras, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Y utiliza, mire, aquí el término litón. Sí, pero está hablando de No Jesucristo. tiene Padre, yo término quería preguntarle, Petros, Petra, entonces pues eso. padre, Ya puede usted que tiene quitar la tribu. la Sí, pantalla, Betty. Ahí está. Ya puede quitarla. Ah, ya le había padre, quitado. una pregunta. Usted tiene en su biblioteca la trilogía de Jesús de Benedicto XVI, padre? Porque creo que usted la ha comentado, ¿no es cierto? La trilogía de Jesús del Papa Benedicto Sí, sí, yo XVI. la tengo. ¿Usted nos puede dar a entender, Ah, la tiene o si Rodri, no- Rodri. Ah, Rodri bueno, tiene todo. cuando se refiere en el pasaje de Mateo 16, 18, ¿qué explicación da el Papa Benedicto XVI? Si nos quiere compartir, padre. Bueno, Sería yo muy lo que interesante. recuerdo ahí que cuando habla de Cesarea de Filipo es que era un lugar rocoso. Ajá. Sí, sí. Eso Pero es lo único si que no, quiere, porque yo lo leí cuando estaba que, en segunda de teología. Pero sí, acá pero lo sí, veo todo. que como Rodrigo lo tiene, sería interesante. Yo quiero que, ¿cuál es la explicación que da el Papa Benedicto XVI de ese Sí, pasaje de Mateo 16, ahí 18? habla toma temas, empieza por las tentaciones de Jesús, después el Pero Padre ¿sabe qué Nuestro. es curioso, padre? Que el Papa Benedicto XVI en la trilogía no especifica bien la diferencia entre Petro y Petro. O sea, lo que tengo entendido yo es que él no hace un énfasis para decir que la piedra inamovible es Pedro. O sea, parece ser que él dejó pasar eso. Es lo que tengo entendido, por eso quiero, si ustedes quieren, yo no la tengo, pero yo tengo esa referencia, que sería interesante conocer cuál es la posición del Papa Benedicto XVI en esa perícopa. Sí, que ahí, que Pedro, que Rodrigo lo lea, perdón. Padre, y antes de que se nos vaya, porque Rodrigo está buscando eso, o sea, no para manera de ofenderlo, sino cuando Rodrigo hablaba en las citas bíblicas que se habla del sacerdocio común, ¿esas citas bíblicas están aluden al sacerdocio ministerial o solo sacerdocio común de los fieles? Pues, no, el sacerdocio ministerial no, eso es el sacerdocio común. Ya El cambiamos de tema, sacerdocio ¿verdad? ministerial es No, pero esa era la otra propiamente pregunta, esa era la otra pregunta, ¿no? Por eso, No, pero sino que ya quedó aprovechando al claro que Padre. Pedro es piedra, ¿verdad? Ya quedó claro No, con no, eso, ¿verdad? que quería saber qué es lo que dice el Papa entonces en la trilogía, si lo tiene ahí Rodrigo, que nos lo comente. Por Porque eso, estamos hablando pero de yo uno de les los digo, máximos Pedro, teólogos. No, sino que aproveché al Padre mientras sino que con Rodrigo, si tiene ahí la trilogía, yo tengo entendido que el Papa Benito XVI, que es uno de los mayores pues teólogos y eso está en Papa el primer emérito, tomo, Rodri. en el él ajá. no hace alusión a Ah, no, ese en el término de segundo. Petro ni Petra. Parece Ah, ok, ser que a lo ver, pasa de vamos. largo. A ver, Solo vamos, manera de vamos. información, Lo que realmente. pasa O es sea. que, lo que Pero eso es pasa es que opcional. uno no puede decir, ya esto es definitivo, porque entonces no le da espacio a la fe. Lo que pasa es que aquí Benedicto XVI menciona como citas bíblicas Mateo 16, 17 y Mateo 16, 21 al 28. O sea, Pero no léelo, menciona Lo pero específicamente léelo, repito. Mateo Rodrigo. 16, 18, no, Pero sino léelo. Mateo 21 al 28 o Mateo 16, 17. ¿Cuál quieren que lea? No, ¿cómo explica el Papa Benito XVI el pasaje en Cesarea de Filipos? Eso es lo que yo quiero que tú nos lo expliques. ¿Cómo lo explica él teológicamente? Cuando le Vamos a ver, preguntan quién eres el Hijo del Hombre. hay No, una es una cuestión manera ahí. de compartir. Ya que tenemos aquí al Padre, que para mí es un privilegio tenerlo acá, ya que nunca me aceptó una invitación los dos, pero bueno, con Betty sí, ahí, qué bueno. Ahí estará acá el rico Rodrigo. Es que Guido, o sea, usted sabe la razón. Dice, en la confesión de Mateo se trataría de una palabra pospascual. Solo después de la resurrección, afirma la gran mayoría de los exégetas, se pudo haber formulado tal confesión. Además, Greylot conecta este elemento a una teoría particular sobre una aparición pascual del resucitado a Pedro, que él pone en paralelo con el encuentro con el resucitado
en el que Pablo se ve fundamentado en su apostolado. Las palabras de Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Tendrían un claro paralelo con la carta a los Gálatas. Mas cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que yo lo anunciara entre los gentiles. De inmediato no consultaré ni a la carne ni a la sangre. Eso dice Mateo. Gálatas 1:15. Y dice: el evangelio anunciado por mí no es de orden de humano, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El texto de Pablo y la alabanza de Jesús a Pedro tendrían en común la referencia a una revelación, y con ello también a la afirmación según la cual este conocimiento no deriva de carne y sangre. A lo que quiero concluir es que el Papa Benito XVI, uno de los mayores teólogos que tiene la Iglesia Católica, ni siquiera en ese texto alude a aclarar si realmente la piedra es Jesucristo o Pedro, ¿no? Eso es lo único que quería decir en la trilogía de Jesús de Nazaret, ¿no? Es interesante también tener ese dato, ¿no? Solo a manera de información general. Eso era que también es curioso, había que preguntarle a él, o si de pronto puede ser que el Papa Benito XVI tenga algunas catequesis donde habla, pero lo que tenía entendido que en la trilogía pues no toca ese asunto pues de una manera muy clara para mirar a ver si es Petro o Petra, si está haciendo referencia o al apóstol o al maestro, ¿no? Pues yo pensé, no, hombre, Pedro, ¿qué significa? Perdón, pero no, solamente quería que tú hablabas con seguridad de que este libro hablaba sobre el papado. No, que no. Con seguridad que aquí se mencionaba. A mí sí me extrañaba que dijeras eso. Oiga, porque el título de este libro es Jesús de Nazaret, no Pedro. ¿Cuándo dije yo eso? Dije que en la trilogía, discúlpame, dije que solamente en la trilogía de Jesús, del Papa Benito XVI, que es uno de los más grandes teólogos en vida de la Iglesia Católica, que fue considerado por la revista People, cuando era papa, como uno de los 10 hombres más inteligentes del mundo. En ese libro, de su maestría, pues no hace alusión en Mateo 16, 18 para aclarar realmente si se está haciendo referencia o al apóstol o al maestro. Eso es lo único y ya lo leíste tú, o sea, no te vayas por otro lado. Eso era lo único que yo quería decir, no es más. O sea que si un papa en un texto no habló del papado. No más, no, simplemente quise decir eso nomás. Solamente pero, todo lo que es no estoy negando absolutamente nada. No, padre, no estaba negando nada, simplemente estaba haciendo referencia a eso. De hecho, puede ser que la perícopa de Mateo 16, 18 pueda ser en arameo, porque no se consigue ninguno original, no está en original, pero de pronto solamente el único que hace alusión a eso es Papías, ¿no? Papías de Hierápolis, que fue discípulo inmediato del apóstol Juan, dice que él sí conoció los originales en arameo, que ahí no había ninguna diferencia, pero solamente se consiguen, solamente hay copias en griego, y ya el padre dice en el propio griego la diferencia entre Petros y Petra. Yo quiero hablar, ¿me puedes dejar hablar, Betty? Sí. Es que Guido no deja. Muy bien. Entonces yo quiero como dejar unas cosas así como a conclusión. Primero, pues analizar que esto es una revelación, como lo vimos, que el Padre le da directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque esta revelación era la señal por la cual el Padre escogía a Pedro como el príncipe de los, bueno, como el primero de los apóstoles, ¿ok? Pero además, en la misma lógica del texto, hay que entenderlo, dice Mateo 16, 18, dice Jesús, yo, Jesús, a mi vez te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ojo, no, pero es que ahí tocaría, para validar la teoría de Guido, con todo respeto, tocaría utilizar la misma teoría de los protestantes, que dice, y en ese momento Jesús, señalándose a sí mismo, dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el texto jamás refiere a que Jesús, después de hablar con Pedro, se señaló a sí mismo para decir que él era la piedra.
No, le dijo, tú eres Pedro. No, eso no hay forma de probarlo. Perdóname, no hay forma de probarlo. Ninguno, sí, pero ninguno estuvo ahí para probarlo. Eso es una. Ahora lo refutas si quieres, pero déjame explayarme, si eres tan amable. Muchas gracias, Guido. Entonces, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, si Jesús está diciendo sobre esta piedra, o sea, señalándose así, dice edificaré mi iglesia, pues allá hay una incongruencia, porque él es o esta o es mi, pero no puede señalarse como una piedra y luego decir mi en personal, en primero en persona. Eso sería un error gramatical fatal. Y ahora dice, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y dice el 19, y a ti te daré. Sigue hablando con Pedro. En ningún momento él dice que salió a hablar con otro lado, que se hablaba consigo mismo o que estaba apuntando a una piedra. Entonces, lo primero que yo quiero señalar. Lo segundo que yo quiero denotar en este asunto es que Guido nos habla de que los ortodoxos no interpretan de la misma manera Mateo 16, 18. Bueno, digamos que a partir de Constantino, como bien lo saben, del edicto de Milán, cesó la persecución a los cristianos y por ende, digamos, la figura del papado tomó un realce. En ese momento no había división entre católicos y ortodoxos. O sea, calculemos del año 380 en adelante, ¿sí?, hasta el 1054. Hubo un periodo donde supuestamente los ortodoxos debían haber negado el papado con este texto y no lo hicieron. Al contrario, si ustedes estudian historia, verán que la Iglesia Ortodoxa, cuando estaba unida a la Iglesia Católica, aceptaba esta interpretación de Mateo 16, 18, desde el siglo IV, desde antes, siglo III, siglo II, hasta el 1054, que fue la fractura. Antes de eso lo aceptaban. Entonces es un buen dato que quiero que todos sepan para tener en cuenta, porque no es lo mismo lo que pensaban los ortodoxos antes del año 1054 a lo que me está refiriendo Guido, que son los ortodoxos de hoy. Y eso sin tener en cuenta que el mismo patriarca Bartolomeus, ¿sí?, patriarca ortodoxo de Grecia, ¿sí?, dice o insiste que hay que hacer la unificación con Roma. Y si Bartolomeus le reconoce esa primacía a Roma en cabeza de Pedro, pues siendo un patriarca ortodoxo, ¿sí? No, lo pueden buscar en internet, yo no me lo tengo que inventar. ¿Qué dijo el patriarca Bartolomeus primero sobre la unidad de la iglesia, con la unidad de la iglesia católica? Lo pueden buscar en internet, yo no me tengo que decir mentiras, ni engaños, ni con esto voy a ganar dinero, ni fama. Búsquenlo ustedes mismos. Así como el mismo Guido me pidió una cita que no existía, en Mateo 16, 23, que dijo que Pedro era una piedra de tropiezo para Jesús, pero la Biblia en dos citas, en Primera de Pedro y en Romanos, dice que la piedra de tropiezo y roca de escándalo es Jesucristo, no Pedro. Entonces vemos cómo aquí hay problemas, vemos cómo Guido confunde litos con Petro, con Petra y con otras acepciones cercanas a lo que es la piedra. Padre, ¿qué es eso? Importante. Vamos, es 5 minutos. Ya, vamos 5 minutos. Betty, ya habló. Me tocan mis 5. Gracias. Padre, ¿quiere decir algo? Mire, por ejemplo, lo que buscaba Guido, esto es muy claro ya. La audiencia del Papa Benedicto XVI, que esas audiencias eran poderosísimas. Nosotros nos la leíamos con cuando éramos seminaristas, con Raúl Gómez, un padre que está por allá en Estados Unidos. Nos lo seguíamos las catequesis de los miércoles. Mire, Benedicto XVI, ahora Pedro, la roca sobre la que Cristo fundó su iglesia. Queridos hermanos, bueno, aquí el Papa en estos párrafos nos explica el Papa que Pedro fue revestido de la autoridad y muestra muchas escenas, ¿sí? Por ejemplo, que fue a la casa de la suegra de Pedro, que fue el que le pidió que quería caminar sobre las aguas y se hundió, que fue el que pagó los impuestos Jesús le dijo, paga por ti y por mí. Le dice, ve y confirma a mis hermanos. O sea, fíjense que hay una relación singular entre Pedro y Jesús.
Y fíjense que mire lo que dice el Papa, porque pues yo creo que Guido, pues pues no sé, pues él quiere una autoridad con doctorados y todo. Nosotros no tenemos doctorados, pero bueno. Pero mire lo que dice aquí. Las tres metáforas que utiliza Jesús son en sí muy claras. Mira lo que dice acá el Papa. Pedro será el cimiento de roca. Ahí está, el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno, vea. Uy. Por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir, por ejemplo, lo que decía sobre el Papa Francisco, sobre que nosotros podemos absorber el pecado del aborto y la excomunión del aborto, ¿sí? O prohibir, ¿sí? Queda prohibido las misas en latín so pena de permiso con el obispo. Prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Ahí está, sí, es de Cristo. Siempre es la iglesia de Cristo y no de Pedro. Así queda descrito con imágenes muy plásticas, lo que la reflexión sucesiva calificará con el término primado de jurisdicción. Y ahí termina. Esta posición de preeminencia que Jesús quiso conferir a Pedro se constata también después de la resurrección. Jesús encarga a las mujeres que lleven el anuncio a Pedro. Dice, ve y dile a Pedro y a los demás. La Magdalena acude corriendo a él y a Juan para informar que la piedra ha sido removida de la entrada en el sepulcro. Y Juan le cede el paso cuando los dos llegan ante la tumba vacía. Después, entre los apóstoles, Pedro es el primer testigo de la aparición del resucitado. Este papel subrayado con decisión marca la continuidad entre su preeminencia en el grupo de los apóstoles. Aquí ten cuidado porque los ortodoxos dicen que todos los apóstoles son iguales. No, señor. Pedro tiene una elección particular. Preeminencia en el grupo de los apóstoles y la preeminencia que seguirá teniendo en la comunidad nacida con los acontecimientos pascuales. Como atestigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro es el primero, es el que, guiado por el Espíritu Santo, busca el reemplazo de Judas. Es el primero que bautiza, es el primero que predica. Él es el primero que lo hace, ¿cierto? Y aquí está, mire, oremos, mire lo que dice aquí el Papa, oremos para que el primado de Pedro encomendado a pobres personas humanas, sea siempre ejercido en este sentido originario que quiso el Señor y para que lo reconozcan cada vez más en su verdadero significado los hermanos que todavía no están en comunión con nosotros. Entonces yo pienso que se libera la tensión, liberemos la tensión obedeciendo a esta sencilla audiencia papal. Y listo. Bueno, eso era lo que tenían por decir. Ahí está, Guido. ¿Servido, amigo? Bueno, No, falta mi eso es lo que conclusión. opina Benedicto XVI sobre el papado. Ahí va, Guido. Falta Guido. Sí, No estaba en el libro de Jesús de Nazaret, pero ya Rodrigo habló. Me falta mi conclusión. Bueno, ya me ¿Puedo dar mi conclusión? Sí, mijo. Sí, es que yo nunca he hecho eso. Yo nunca he negado ni el primado de Pedro, ni la sucesión apostólica, ni la infalibilidad del Papa, que es un dogma de fe. Simplemente lo que quise hacer en ese post es que gramaticalmente y de la morfología, porque el mismo padre empezó diciendo, desde el mismo griego, que Petro y Petra se da una gran diferencia, y que de todas maneras la piedra inamovible es Jesucristo, que también es litos, que es la piedra del ángulo. Eso es todo lo que estoy diciendo, que la iglesia de Jesucristo, que el poder de la muerte no podrá vencerla, y que delega las llaves a Pedro, evidentemente, y después en Mateo 18 a los otros apóstoles, lo llama el colegio apostólico, en el cual pues ha venido de manera interrumpida hasta nosotros, teniendo en cuenta que Roma es la sede donde murió Pedro y Pablo, que son llamados como los príncipes del apóstol. Eso era todo. Pero no estoy negando ningún dogma de la Iglesia Católica. Eso por un lado. Y por otro lado es importante aclararle al señor Rodrigo Calvo, mi amigo, que sí estaba equivocado cuando en un debate que tuvo con un evangélico, haciendo alusión a esas citas bíblicas donde se habla del ministerio, del sacerdocio común, es simplemente sacerdocio común, pero no hay una cita bíblica donde se habla directamente del sacerdocio ministerial. Esa era la confusión, del cual pues Rodrigo no quiso pues reconocer, sino ahorita que el padre pues sí, ya hizo esa aclaración. Eso es todo. Bendiciones, yo me despido porque estoy aquí de mi trabajo. Bendiciones a Rodrigo. Espérame, ya. Conmigo 2 minutos, mijo. Cuéntalos. Guido. Estás comiendo, Betty. Yo siempre he sido Eso falta de católica. respeto, una transmisión. Ya no estoy comiendo, mira, es una servilleta. Mira.
O que el Padre nos dé la bendición para finalizar, ¿no? Sería lo mejor también. Dame 2 minutos. Espérame. Guido, yo nací católica y yo jamás he escuchado que la iglesia diga que Pedro es nuestro salvador, porque escuché todo lo que has dicho tú. Nunca la iglesia católica ha dicho que el que nos salva es Pedro. La iglesia católica siempre ha dicho que la piedra angular es Cristo. Eso yo tengo 47 años de ser católica. Yo he escuchado eso. Todo lo que tú dijiste, mijo, son argumentos que dan los protestantes, porque también dijiste algo que me llamó la atención. Dices tú, es que no hay evidencia clara. Es que no, ni declaraciones, no hay evidencia. No, sí la tenemos, Guido Rojas. Los católicos sí la tenemos, ahí está la iglesia. Tenemos los documentos, porque la verdad plena, el depósito de la fe está en la iglesia católica. Así de sencillo. Ahora, ¿qué haces tú llevando un ortodoxo a tu canal, mijo? El ortodoxo te va a decir lo que tú quieres escuchar, Guido Rojas. ¿Quién te va a ver? Ni los evangélicos te van a ver, porque los evangélicos no son tampoco ortodoxos, ni son católicos. Te van a ver tal vez puros ortodoxos. Entonces, si tú eres católico, tú tienes que apegarte a la iglesia, aferrarte al magisterio de la iglesia. Le dijiste a Rodrigo, muéstrame que la mentada pericopa te la mostró y te dio pacatazo con esa. Le dijiste al padre, es que ahí está en el Papa Benedicto, te la mostró y ahí dice que Pedro es la piedra. Catecismo 552, también dice que Pedro es la piedra, no es la piedra angular. Por orden de Jesucristo, estamos sometidos al Papa. Así más nada, Guido. Ya, vámonos, padrecito. Pues ya una última cosa, pues de todo corazón, pues también, a ver, yo no sé, a ver, ya que Guido me dice que por qué no voy al canal de él, pues yo realmente, a ver, Guido, o sea, yo pienso que los canales no es no, quítale eso, quita ese. Bueno, es que esos amigos qué grosero este Cruzado Dorado, tan atrevido. Bueno, espere, mire, los canales, póngale cuidado a esto. Los canales no los veamos como que el uno tenga más que el otro, que vistas, que una cosa. Así tenga 5 visitas, un video que forme, eso ya es mucho. Sí, pero yo quiero decirle algo de todo corazón. Si usted lo acepta o no lo acepta, bueno, no sé. Una cosa, pues lo pienso para mi persona, una cosa es hacer un debate con protestantes que hablan feo de la iglesia y no saben teología y que a veces la idea uno es con los mal genios de ellos en los en vivos. Pero otra cosa, pienso yo, es, no sé, yo le sugeriría a usted que no llevara a luteranos y ortodoxos a en vivos donde hay entrevistas, ¿sabe por qué? Usted de pronto lo entiende, pero el canal suyo o todos los canales se nos pueden contagiar de doctrinas que no son católicas y perdemos todo porque ahí usted y yo sabemos que en el mundo ortodoxo hay doctrinas que no son verdaderas, en el mundo luterano, sobre todo con los temas de moral sexual, porque entonces los canales se contagian de eso y la gente deja de seguirlo a usted. Si usted elimina todo eso y nos dedicamos a hacer un debate y hacer debates puros, que la gente vea en nosotros corazón puro y la gente nos sigue para seguir a Cristo. Pero si mezclas todo eso, empieza su canal a descender. Y queremos que todos los canales, que el de Rodrigo, que el de Betty, que el suyo, el de los muchachos de Bella Católica, que crezcan. Pero si tú sacas eso de ahí, y yo se lo he dicho a todos, si sacas eso de ahí, va a crecer su canal. Se lo digo de todo corazón, su canal va a crecer. Y yo personalmente, como sacerdote, yo le pido a Dios tener un corazón universal. Pero yo les doy esa sugerencia, ya si no porque es que, o sea, la gente se empieza a ir, la gente empieza a ver que la miel de la doctrina dialoga con el veneno de doctrinas que no son verdaderas, y esto es una batalla. Yo solamente le hago esa sugerencia, se lo digo con todo el amor de Cristo, y si usted elimina y saca todo eso, su canal va a crecer. Eso.
Padre Mojica, ¿me deja leer la primera carta de hoy, de las lecturas de hoy, y ya nos vamos con eso? Y, bueno, con la lectura y con su bendición, ¿sí? Solo voy a pedir un favor a Guido, que de ahora en adelante deje esa, digamos, esa mala maña de estarme llamando garrotero o pandillero, Pandillero. porque yo hacia él no he dirigido ningún ataque personal. Creo que estaba molesto que porque alguien lo trató no sé cómo, pero ese alguien no soy yo no tengo por qué pagar lo que hacen los demás. Le voy a pedir que también, si ahora en adelante tiene un desacuerdo conmigo en algo, en vez de hacer un video público tratando de desprestigiarme, lo mejor es que me llame al WhatsApp, él tiene mi número, y me diga, mira, no estoy de acuerdo por esto, hablemos, puedes que te hayas equivocado eso. Pero cuando no se hace ese tipo de reconvenciones, sino que se va directamente al show, al estrellato, al video, a mí ese tipo de cosas no me gustan y que después de eso me llamen amigo. Entonces, yo quiero reconvenir a Guido para que revise ese tipo de comportamientos y le voy a solicitar que de ahora en adelante se dirija a mí con más respeto, no porque sea especialista en Biblia o porque sea politólogo, sino porque soy un ser humano, soy un católico y soy un hermano en la fe. Entonces, que Sí. si no es por lo uno, que por lo otro me trate con respeto. No es nada más, muchísimas gracias, feliz tarde para todos. Primera Ay, carta de préstame San tu Pablo a video para Timoteo. publicarlo. Deja porque se va a ir Guido, antes de que se vaya Guido. Primera carta de San Pablo a Timoteo 6, 3 al 12, mijo. Si alguien enseña otras cosas y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos honestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de innumerables testigos, Guido Rojas. Gracias. Padre. Bueno, entonces eso, y espere, Rodrigo, espere todos, porque pues es lo importante es la oración y la bendición. Esto, lo otro, y ya dejar de usar términos despectivos el uno a los otros, que sí, y por ejemplo los que tienen el video de Guido, cuando está con Loga, que decía que se llama ahí, borren ese video, o sea, ya empecemos a sacar del corazón sí, lo que nos hace daño, ya eliminen todo eso, borren todo eso. Mire, el obispo mío cuando habla con nosotros, los sacerdotes, nos dice, salgan de esos círculos y crecen. Entonces aquí queremos que todos crezcamos, ninguno sea menos que nadie, sino que todos pues crezcamos. Eliminen todo eso, los que tienen eso, eliminen todo eso, saquen todo eso y salgamos adelante porque lo que queremos es que todos crezcamos. Bueno, listo. Todo eso, eliminar todo eso de Dios santo. Eso fue de Eliminar, no se Guidito, contaminen porque no crecemos. No crecemos. Por eso todo eso, el compromiso es todos los que están viendo acá. El compromiso es que eliminemos todo eso, volvemos todo eso y crecemos. Mire, el obispo nuestro siempre nos da ese consejo. Hay círculos donde hay que salir y van a crecer. Exacto, hagamos bueno.
Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos dé su gracia, que nos sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de Él como su fuente y se dirija a Él como a su fin. Te pedimos, Señor, que nos custodies, que nos liberes, que nos salves, que nos conceda la gracia de tener un espíritu de siervos, para tener temor de Dios, para dejarnos corregir y ser corregidos. Y te pedimos, Señor, también que nos conceda la gracia de luchar por la pureza de la fe y que siempre permanezcamos en la verdad, que nos sostenga tu gracia y no nuestras fuerzas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bueno, Amén. Dios los bendiga. Un abrazo, que Dios Gracias, les Padre. acompañe. Chao. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Mira, aquí está Walter Pérez, Sandra Camel, ¿qué? Dandy Sáenz, Carlos Milciades, José Adorno, Josecito Garro. Quiere que llamemos en el grupo. Y bueno, gracias, Rodri. Ahí está la enseñanza. Isabel Salas, bye. Bye, bye.